Arthur y Julia Whitlock, que de que en su día estuvieron rodeados de 5 hijos exitosos a los que criaron tras décadas de sacrificios, ahora se encuentran abandonados con nada más que una camioneta moribunda y su anciano pastor alemán, Ranger. Ese día llovía sin cesar, empapando la chaqueta de Arthur mientras observaba a los Bives cargar los muebles en los camiones. Cada pieza representaba un recuerdo. Julia estaba sentada en la camioneta, con el tubo de oxígeno saliendo de su nariz y una mano protectora sobre la cabeza de Rarier. El perro no se había separado de ella desde que llegó la notificación de ejecución hipotecaria 6 semanas antes. Su hijo mayor, Bradford, se acercó con un paraguas de diseño protegiendo su traje a medida. Su esposa, Gracie, esperaba en su Range Rover, evitando deliberadamente el contacto visual. Papá, no puedes seguir viviendo por encima de tus posibilidades. Bradford le tendió un sobre de Manila. La residencia de ancianos de Pinterest tiene una plaza libre. Han aceptado acogeros a los dos la semana que viene. Arthur miró fijamente a su hijo. ¿Una residencia de ancianos? No somos inválidos. Bradford, tu madre necesita su medicación y los cuidados adecuados. Sí, pero podemos arreglárnoslas. Las tarifas son razonables y tienen excelentes instalaciones médicas para mamá. No admiten mascotas, miró a Ranger. La voz de Arthur se quebró. Ranger ha estado con nosotros en todo momento. Hipotecamos esta casa para salvar tu restaurante. Pagamos los estudios de Diana en la Facultad de Derecho y cubrimos las deudas de juego de Kevin. ¿Llevamos aquí 47 años y quieres que abandonemos a nuestra familia? Es un perro, papá. No es familia. Bradford suspiró. Gracie salió por fin del Range Rover. Los tacones de diseño resonaban en el pavimento mojado. Arthur, sé práctico. Los dos estáis enfermos, arruinados y, francamente, sois una carga que ya no podemos permitirnos. Ese perro es solo otra boca que alimentar. Julia salió con dificultad de la camioneta. El tanque de oxígeno la seguía como una sombra renuente. Te dimos los ahorros de toda nuestra vida, nuestra jubilación, el valor neto de nuestra casa. Te elegimos por encima de nuestra propia seguridad, y ni siquiera nos dejas quedarnos con nuestro perro. Diana se acercó con los documentos legales en una carpeta impermeable. A los 45 años, su hija abogada había perfeccionado el arte de la eficiencia sin emociones. Hemos dispuesto que Ranger vaya a un refugio. Es la opción más humana dadas vuestras circunstancias. ¿Humana? Arthur sintió que algo se rompía dentro de él. No su corazón, sino su paciencia. Trabajé 60 horas a la semana en la fábrica durante 30 años para que pudiera ser abogada. Tu madre se destrozó los pulmones en las fábricas textiles para pagarte los estudios, y esta es tu definición de humano. Se produjo un pesado silencio, solo roto por el golpeteo de la lluvia sobre los paraguas y el silbido rítmico del oxígeno de Julia. Bradford le entregó a Arthur un juego de llaves oxidadas. La antigua concesión minera de tu abuelo en las Rocosas. Es todo lo que podemos ofrecerte. La cabaña sigue en pie, en su mayor parte. Quizás el aire de la montaña ayude a mamá a respirar. Su expresión se suavizó momentáneamente. Pero papá, en serio, ese perro no sobrevivirá un invierno allí arriba. Es viejo, igual que... No terminó la frase, pero la insinuación quedó flotando en el aire. Igual que tú. La voz de Arthur se endureció hasta convertirse en algo desconocido incluso para él mismo. Ranger va donde nosotros vamos. No es negociable. Los niños intercambiaron miradas, en parte de exasperación, en parte de alivio por haber hecho lo mínimo. Mientras se alejaban en sus lujosos vehículos, Arthur desplegó la nota que había en el sobre. Lo visitaremos cuando podamos permitirnos intentar comprenderlo. PD. Hay una clínica veterinaria a 80 kilómetros de la cabaña si insisten en quedarse con el perro. La voz de Julia, apenas audible, lo devolvió a la realidad. 50 años de matrimonio, 5 hijos criados, y así es como termina nuestra historia. Boy Ranger gimió suavemente y le lamió la mano, como prometiéndole que aquello no era el final. Los faros de la camioneta finalmente iluminaron un letrero desgastado. Bienvenidos a Ravens Hollow, fundada en 1952.
Al tomar la última curva, la respuesta quedó clara. No había ningún pueblo, solo los restos esqueléticos de un asentamiento minero abandonado. Los faros de la camioneta barrieron las estructuras derrumbadas, los equipos oxidados y en el centro, su nuevo hogar. Una cabaña de madera con la mitad del techo derrumbado, las ventanas destrozadas y el porche combado como una mandíbula rota. Dios mío, susurró Arthur. La traición ya profunda se intensificó cuando se dio cuenta de la verdadera naturaleza del don de sus hijos. Ranger ladró una vez, con fuerza, y saltó del camión en cuanto Arthur abrió la puerta. En lugar de correr hacia la naturaleza salvaje, un temor que había perseguido a Arthur durante todo el viaje, el perro comenzó a rodear metódicamente la propiedad, con el hocico pegado al suelo, como si estuviera estableciendo un perímetro. ¿Qué está haciendo?, preguntó Julia, con su aliento creando nubes fantasmales en el aire helado. Siendo más inteligente que nuestros hijos, murmuró Arthur. Está comprobando si es seguro. Tenían $847 en efectivo y comida enlatada para quizás una semana. Los medicamentos esenciales de Julia se acabarían en 12 días y una bolsa de 22 kilos de comida para perros, que parecía suficiente en el valle, pero que ahora parecía escasa a 2.500 metros de altitud. Dentro de la cabaña, la devastación era total. La sección derrumbada había permitido que la nieve creara montículos en lo que podría haber sido una sala de estar. Una estufa de leña oxidada se inclinaba hacia un lado, con el tubo desconectado. El fregadero de la cocina se había separado de la pared hacía mucho tiempo y los excrementos de animales sugerían que múltiples especies habían ocupado el espacio a lo largo de los años. Arthur se dejó caer sobre una caja volcada. La enormidad de su situación lo aplastaba como el peso de la propia montaña. Evie, te he fallado. Les di todo. Y ahora miraba a Ranger, que temblaba a pesar de su grueso abrigo. Quizás tenían razón al traerlo. El concentrador de oxígeno de Julia luchaba por funcionar en el aire enrarecido mientras ella se acercaba lentamente a él. Le tomó la mano curtida mientras rascaba detrás de las orejas de Rares con la mano libre. Arthur Whitlock, sobrevivimos a la Gran Recesión, criamos a 5 hijos con el sueldo de una fábrica y enterramos a nuestros padres con dignidad. Los 3 aún no hemos terminado. Sus ojos brillaban con una determinación que él no había visto desde su diagnóstico. Además, continuó, señalando el descolorido cartel de bienvenida apenas visible a través de la ventana rota. No somos los primeros en empezar de nuevo en estas montañas. Y Ranger, aquí presente, tiene más lealtad en una pata que la que han demostrado nuestros hijos en 50 años. Como si fuera una señal, Ranger se animó de repente, con las orejas hacia adelante, mirando hacia la oscuridad más allá de la puerta rota. Un gruñido bajo retumbó en su pecho, no agresivo, sino alerta. ¿Qué pasa, chico? Arthur siguió la intensa mirada del perro, pero no vio nada más que nieve arremolinándose. Siempre ha sido capaz de sentir cosas que nosotros no podemos. Quizás eso es exactamente lo que necesitamos aquí arriba. Ranger se acercó a la puerta y se quedó esperando, con una postura clara. Seguidme. En contra de toda lógica, Arthur se encontró luchando consigo mismo. ¿A dónde va? Hace mucho frío ahí fuera. Pero Julia ya estaba buscando su tanque de oxígeno. Confío más en él que en nuestros hijos en este momento. Veamos qué ha encontrado. Siguieron a Ranger a través de la nieve hasta lo que parecía ser un sótano, a 20 metros de la cabaña principal. La puerta estaba casi enterrada, pero el perro comenzó a excavar con determinación, quitando la nieve hasta que Arthur pudo tirar de la manija congelada. En el interior, iluminado por la linterna de Arthur, había una habitación de hormigón llena de tarros de conservas, con décadas de antigüedad, pero aún sellados, junto con pilas de leña, herramientas básicas y, lo más sorprendente, un pequeño calentador de propano con 2 tanques llenos. Alguien se preparó para el invierno, susurró Arthur. No alguien, corrigió Julia, señalando las iniciales grabadas en la pared. Edwin Noah 1953, tu abuelo, EMTT Whitlock. Ranger se sentó a su lado, barriendo el suelo polvoriento con la cola, con una expresión casi presumida. Buen chico, susurró Arthur.
Muy buen chico. Esa noche durmieron en la camioneta con el calentador de propano funcionando de forma intermitente y Ranger acurrucado entre ellos para darles calor. Afuera, la ventisca aullaba su descontento por su supervivencia. Pero por primera vez desde que salieron de su casa, Arthur durmió sin desesperación, sin opresión en el pecho. Por la mañana se despertó y encontró a Ranger sentado alerta junto a la ventana de la camioneta, mirando fijamente la ladera de la montaña detrás de la cabaña. La tormenta había pasado, revelando un paisaje tan brutal como impresionante. Los pinos cubiertos de escarcha montaban guardia alrededor del claro, y el sol naciente transformaba los picos nevados en monumentos con puntas de fuego. ¿Qué ves, chico?, preguntó Arthur. Ranger gimió suavemente y arañó la ventana. A su lado, Julia se movió. Su respiración parecía peor esa mañana. La altitud le estaba pasando factura. ¿Pasa algo? No lo sé. Rangers estaba fijado en algo allá arriba. Arthur entrecerró los ojos, sin ver nada inusual entre los árboles y las rocas. Comprueba su cuenco, sugirió Julia, pero la comida y el agua de Rares seguían intactas. El perro continuó mirando fijamente la ladera de la montaña con una concentración inquebrantable. Más tarde, mientras Arthur evaluaba los daños de la cabaña y calculaba lo que se podía salvar, Ranger mantenía su vigilancia. El perro daba vueltas periódicamente alrededor de la propiedad, con el hocico pegado al suelo, y luego volvía a mirar fijamente la misma sección de la ladera de la montaña. Al mediodía, el patrón se volvió demasiado obvio como para ignorarlo. Creo que quiere que lo sigamos, dijo Arthur finalmente. No sé si podré hacer esa escalada. Arthur se enfrentaba a una elección imposible: seguir la insistente guía de Rares, o quedarse con Julia, cuya respiración era una lucha constante. Quedaos aquí los dos, decidió. Veré qué es lo que le tiene tan alterado. Pero Ranger no se movió sin Julia. Cuando Arthur intentó marcharse solo, el perro se plantó junto a Julia y se negó a moverse. No te dejarás sola, se dio cuenta Arthur. Sea lo que hay ahí arriba, él cree que tú también tienes que verlo. La determinación se reflejó en el rostro de Julia. La misma expresión que había tenido cuando los médicos le dijeron que nunca vería graduarse a su hija menor. Ella les había demostrado que se equivocaban. Entonces ayúdame con el tanque portátil, dijo, alcanzando el suministro de oxígeno más pequeño que reservaban para emergencias. La subida fue agotadora. Cada pocos metros, Julia necesitaba descansar, apoyándose en árboles o rocas, con la respiración superficial y rápida a pesar del oxígeno. A Arthur se le encogió el corazón al verla luchar, pero Ranger se mantuvo paciente, esperando cada vez que se detenían y animándolos a seguir adelante con suaves ladridos cuando Julia se había recuperado lo suficiente para continuar. Habían subido quizás un cuarto de milla cuando Ranger se adelantó, desapareciendo detrás de un grupo de rocas. Sus ladridos emocionados resonaron en la ladera de la montaña. Ranger, llamó Arthur. ¿Qué has encontrado, chico? Cuando rodearon las rocas, la vista los detuvo a ambos. En una depresión natural había una piscina humeante de unos 9 metros de diámetro. Sus aguas eran cristalinas y estaban bordeadas de piedras lisas. A pesar de la temperatura gélida, de la superficie se elevaban volutas de vapor que creaban una bruma mística bajo la luz del sol invernal. Una fuente termal, susurró Arthur, con el asombro borrando momentáneamente su agotamiento. Ranger se erguía orgulloso al borde de la piscina, moviendo la cola con evidente satisfacción. Sumergió una pata en el agua y luego los miró expectante. La mente científica de Julia, la que había ayudado a sus hijos con proyectos de ciencias y deberes de matemáticas durante décadas, se activó. Actividad térmica, probablemente rica en minerales. La gente paga fortunas en los balnearios por aguas como estas. Arthur la ayudó a llegar hasta el borde, donde pudo sentarse en una roca plana. Ella pasó los dedos por el agua y luego se los llevó a la cara. Huele como los suplementos minerales de mi abuela. Azufre, magnesio, tal vez. Ranger ladró una vez y luego hizo algo extraordinario. Comenzó a excavar en un lugar a varios metros del borde de la piscina. En cuestión de segundos,
Sus patas descubrieron una esquina metálica que sobresalía de la tierra. Arthur se arrodilló a su lado y apartó la tierra y las agujas de pino para revelar una caja metálica oxidada del tamaño de un libro grande. En la tapa había unas palabras descoloridas. Ew. Whitlock, 1953. Otro regalo de tu abuelo, susurró Julia. Dentro del recipiente impermeable encontraron un diario encuadernado en cuero, con las páginas amarillentas pero intactas, junto con estudios geológicos, cartas antiguas y una fotografía descolorida. La imagen mostraba a un hombre, sin duda el abuelo de Arthur, MTT, de pie junto a la misma piscina. A su lado había un pastor alemán que se parecía mucho a Ranger, con una postura alerta y orgullosa. En el reverso de la foto había una inscripción manuscrita con tinta descolorida. La farmacia de Dios cura lo que la medicina no puede. Rex lo encontró primero, como siempre hacen los perros. Ranger olisqueó la foto y luego a Arthur, con sus ojos inteligentes que parecían decir, la historia se repite. Cuando el sol invernal comenzó a descender temprano, Julia se quitó los zapatos y con la ayuda de Arthur, metió los pies en las cálidas aguas. El efecto fue casi inmediato. Su expresión tensa se relajó y las líneas de dolor alrededor de su boca se suavizaron. Se siente como si llegara a mi interior, murmuró como si respirara bajo el agua, pero en el buen sentido. Cuando la oscuridad amenazaba con obligarlos a regresar a la cabaña, Julia caminaba con notablemente menos esfuerzo. Su respiración, aunque todavía era dificultosa, tenía una calidad diferente, menos desesperada, más rítmica. Esa noche, acurrucados en la camioneta con el diario de EMTT abierto entre ellos, leyeron con una linterna sobre las notables propiedades del manantial. El agua corre cálida incluso en invierno. La artritis de Sarah desapareció después de 3 meses de remojo. La piel de los niños se aclaró. Rex nos llevó hasta allí en nuestro tercer día aquí, como si supiera lo que necesitábamos. Creo que este lugar nos eligió a nosotros, y no al revés. Ranger se tumbó a sus pies, levantando la cabeza de vez en cuando se mencionaba su nombre, o quizás el de Rex, como si las historias le resultaran familiares a algún nivel ancestral. Más adelante en el diario, encontraron entradas sobre múltiples piscinas, cada una con diferentes composiciones minerales que trataban diferentes dolencias. Había notas sobre los lugareños que venían en secreto para recibir tratamientos, sobre ofertas de empresas farmacéuticas, una carta que ofrecía $50,000 en 1953, casi $500,000 en dinero actual, y sobre la decisión de MTT de mantener los manantiales en secreto familiar. La última entrada, fechada un mes antes de la muerte de MTT, decía, la montaña guarda sus secretos para aquellos que más los necesitan. Los cachorros de Rex se han dispersado por todo el país, pero creo que uno volverá algún día, cuando se vuelvan a necesitar los manantiales. Los perros recuerdan lo que los humanos olvidan. Arthur miró a Ranger. Tú lo sabías, susurró. De alguna manera lo sabías. La mano de Julia encontró la de Arthur. Nuestros hijos no nos dieron nada, dijo ella en voz baja, pero tal vez su nada sea todo lo que necesitamos. El amanecer llegó con un brillo ártico. La luz del sol se refractaba a través de los cristales de hielo y proyectaba patrones prismáticos sobre la nieve. Arthur se despertó entumecido tras otra noche en la camioneta, pero con una claridad de propósito que le había eludido desde su jubilación. A su lado, Julia dormía más plácidamente que en meses. Su respiración era menos laboriosa a pesar de haber pasado la noche sin su concentrador, que finalmente se había quedado sin energía. Ranger ya había salido de la camioneta y estaba alerta junto a la cabaña, como si esperara que comenzara la jornada laboral. Cuando Arthur salió, estirando su dolorida espalda, el perro corrió hacia él y le dio un empujoncito con el hocico. Luego miró fijamente el techo derrumbado. Tienes razón, murmuró Arthur. No podemos vivir en la camioneta para siempre. Su primer instinto fue pedir ayuda. Quizás un contratista de la ciudad más cercana. Entonces la realidad volvió a golpearle.
Tenían menos de $850 a su nombre, ningún servicio de venta y una carretera que probablemente permanecería intransitable durante semanas. Arthur enderezó los hombros y miró la cabaña con nuevos ojos, no como una ruina sin remedio, sino como un proyecto. Durante 35 años, había mantenido equipos industriales en la fábrica, improvisando reparaciones cuando no había piezas disponibles, manteniendo en funcionamiento maquinaria antigua gracias a su ingenio. Esto no es más que una gran máquina que no se mueve, le dijo a Ranger, quien ladeó la cabeza como si estuviera considerando esa perspectiva. Julia salió de la camioneta. Me siento diferente, dijo con asombro, tocándose el pecho como si algo se hubiera soltado allí durante la noche. Mientras que Arthur había visto el manantial como su secreto, algo para disfrutar en privado, Julia comprendió inmediatamente su potencial. Tenemos que hacer que la cabaña sea habitable, declaró, y luego crear un camino hacia el manantial que pueda recorrer a diario. Se convirtió en su primer proyecto, un sendero desde la cabaña hasta el manantial, bordeado de piedras y reforzado con madera recuperada de edificios colapsados. Ranger ayudó arrastrando ramas más pequeñas con los dientes, dejándolas caer precisamente donde se necesitaban y esperando la aprobación antes de recoger más. Arthur había olvidado la satisfacción del trabajo físico, no el agotador trabajo en la fábrica que había desgastado su cuerpo, sino la creación con un propósito. Cada piedra colocada y cada tramo nivelado del camino representaban un progreso tangible e inmediato. Al tercer día, Julia podía hacer el trayecto hasta el manantial con una ayuda mínima, y cada baño parecía fortalecerla aún más. El tanque de oxígeno portátil, que había sido su compañero constante, ahora se quedaba atrás la mayoría de las veces. Los minerales, explicaba ella, leyendo el diario de EMTT, están reduciendo la inflamación de mis pulmones. Escucha esto. Escribe sobre un accidente minero en 1950 en el que 3 hombres con polvo frío en los pulmones se recuperaron tras 2 meses de baños diarios. La cabaña en sí resultó más difícil. La sección derrumbada había permitido que el agua debilitara la estructura restante. Arthur, trabajando metódicamente con herramientas rescatadas del sótano de MTT, retiró las secciones dañadas antes de que pudieran comprometer los cimientos. El abuelo construyó este lugar para que durara. Arthur observó que la estructura central seguía siendo sólida. Solo fallaron las ampliaciones. Ranger demostró una extraña habilidad para localizar materiales útiles. El perro desaparecía en el bosque circundante o en las estructuras mineras abandonadas y regresaba ladrando insistentemente hasta que Arthur o Julia lo seguían. Entre sus descubrimientos se encontraban un alijo de madera conservada en un cobertizo derrumbado, ventanas intactas en la oficina del supervisor de la mina, lo más valioso, paneles solares de una instalación más reciente, probablemente un intento de modernización antes de que se abandonara el asentamiento. ¿Cómo sabe lo que necesitamos?, se preguntó Julia. Quizás pueda oler el aroma del abuelo en las cosas, sugirió Arthur, aunque no lo creía del todo. El descubrimiento más notable del perro se produjo 2 semanas después de comenzar los trabajos de renovación. Arthur había estado luchando por encontrar una solución de calefacción más allá de la estufa de leña, preocupado por los pulmones de Julia y el humo de la leña. Ranger desapareció durante casi 3 horas y regresó embarrado y emocionado, ladrándoles hasta que lo siguieron hasta lo que parecía ser un cobertizo de mantenimiento medio enterrado en la ladera. En su interior, bajo décadas de polvo y escombros, encontraron un sistema de calefacción de propano intacto, más nuevo que el asentamiento original, probablemente instalado durante un breve intento de reactivación en la década de 1980. Los tanques estaban vacíos, pero el sistema en sí, con algo de limpieza y pequeñas reparaciones, podía volver a funcionar. Esto es exactamente lo que necesitábamos, susurró Arthur, examinando el calentador. Esa noche, mientras Julia se remojaba los pies en una pequeña palangana con agua de manantial que habían traído en la camioneta, hizo una observación sorprendente. Arthur, mira esto. Extendió las piernas, subiéndose los pantalones para mostrar los tobillos. El edema había desaparecido.
Durante años, los tobillos de Julia se habían hinchado dolorosamente al final del día, un efecto secundario de su medicación para el corazón. Ahora tenían un aspecto normal, con la piel suave en lugar de tensa y brillante. Y eso no es todo, continuó. Mi rigidez matutina ha mejorado. Puedo cerrar el puño sin que me duelan los nudillos. Lo demostró, cerrando los dedos en un puño apretado, algo que le había sido imposible sin dolor durante casi una década. Arthur se sentó pesadamente en una caja volcada. Los resortes, dijo, te están curando a ti, no solo a mí. Julia señaló sus manos, que habían estado trabajando sin descanso en las reparaciones. Has estado cargando madera, golpeando con martillos, arrodillándote sobre superficies duras. ¿Cuándo fue la última vez que tomaste tu medicación para la artritis? Arthur parpadeó sorprendido. Su frasco de medicamentos seguía sin abrir en el botiquín. Flexionó los dedos a modo de prueba y luego giró el hombro, que le dolía constantemente. El dolor familiar era notablemente más leve. Pensaba que era solo por mantenerme ocupado. Distracción. Son los manantiales, insistió Julia. Te has estado lavando con el agua que traigo todos los días. Y mira a Ranger. El perro, al oír su nombre, levantó la cabeza. Sus ojos estaban claros y brillantes. Sus movimientos a lo largo del día habían sido enérgicos a pesar de la altitud y su avanzada edad. Incluso el gris alrededor de su hocico parecía menos pronunciado. Arthur volvió a la revista EMTT con renovado interés. Las entradas sobre las propiedades curativas del manantial, que inicialmente había descartado como exageradas o ilusorias, ahora exigían un examen más detallado. Un pasaje en particular le llamó la atención. Cada piscina tiene su propia característica. El manantial norte alivia los huesos y las articulaciones. La piscina oriental cura la piel y las heridas. La más grande, junto al pino alcanzado por un rayo, parece ayudar con los problemas respiratorios y cardíacos. Rex siempre lleva a los visitantes a las aguas adecuadas, como si pudiera sentir lo que les aflige. Múltiples manantiales, murmuró Arthur. Ranger solo nos mostró uno. Los ojos de Julia se iluminaron. El que me ayudaría a respirar, el que más urgentemente necesitábamos. A la mañana siguiente, siguieron a Ranger de vuelta al primer manantial. Pero esta vez, en lugar de acomodarse para el habitual baño de Julia, Arthur preguntó, ¿puedes mostrarnos las demás, chico? Las otras fuentes. Las orejas de Rers se aguzaron, dio una vuelta alrededor de la piscina familiar y luego se puso en marcha por la ladera de la montaña, mirando atrás con frecuencia para asegurarse de que lo seguían. El camino era más difícil, ya que atravesaba la pendiente en lugar de subirla, y Arthur ayudó a Julia con cuidado para atravesar el terreno accidentado. Después de 15 minutos, Ranger desapareció detrás de una formación rocosa. Cuando lo alcanzaron, lo encontraron sentado junto a una segunda piscina humeante, más pequeña que la primera, pero bordeada por unas piedras rojizas inusuales. La piscina oriental, suspiró Arthur, recordando la descripción del diario sobre la piel y las heridas. Esta agua tenía un olor ligeramente diferente, menos sulfúrico y con toques de hierro. Arthur sumergió la mano y sintió su textura suave, casi sedosa. Por impulso sumergió un pequeño corte que se había hecho mientras trabajaba en el techo y observó con asombro cómo la inflamación de color rojo intenso remitía visiblemente en cuestión de minutos. Ranger solo les permitió una breve inspección antes de seguir adelante, conduciéndolos a una tercera piscina escondida en un bosquecillo de álamos. Esta, fiel a la descripción de Emmett, se encontraba junto a un enorme pino marcado por un rayo que, de alguna manera, había sobrevivido al impacto que lo partió casi por la mitad. El agua aquí tenía otra característica. Era clara pero con un tinte azulado y un aroma mineral distintivo. 3 manantiales distintos, 3 composiciones minerales diferentes. Julia se maravilló. Su mente científica catalogó las diferencias, cada una con propiedades curativas específicas. Pero Ranger no había terminado. Los llevó a una cuarta piscina que no habían encontrado mencionada en el diario. Un pequeño manantial de apenas 1 metro de diámetro, enclavado en la ladera de la montaña y bordeado de inusuales piedras negras.
El agua aquí era tan clara que era casi invisible, sin vapor a pesar de su calidez. Esta no aparece en el diario, dijo Arthur. Quizás apareció después de la época de AMTT. La actividad termal puede cambiar. Ella sumergió los dedos y luego se los llevó a los labios pensativamente. Sabe diferente, más dulce de alguna manera. Ranger se acercó a esta piscina de manera diferente. En lugar de su postura habitual de confianza, se acostó a su lado, apoyando la barbilla en el borde como en señal de reverencia. Cuando Arthur se dispuso a tocar el agua de nuevo, el perro gruñó suavemente a modo de advertencia. Creo que está diciendo que esta es especial, interpretó Julia, que hay que respetarla. Cuando regresaron a la cabaña, ambos estaban agotados, pero entusiasmados por sus descubrimientos. El alcance total de su herencia se estaba haciendo evidente. No era solo una cabaña en ruinas, sino una farmacia natural de aguas curativas. Nuestros hijos pensaban que nos enviaban a morir al desierto, dijo Julia, pero creo que, sin querer, nos enviaron al único lugar que podía salvarnos. La pregunta es, ¿qué hacemos con este regalo? Durante la semana siguiente establecieron una rutina. Las mañanas las dedicaban a reparar la cabaña, con Arthur centrándose en el trabajo estructural y Julia cada día más fuerte, organizando los suministros y empezando a preparar el terreno para un jardín primaveral. Las tardes incluían una excursión a los manantiales, con Ranger guiándolos siempre al estanque que parecía más necesario ese día. La cabaña se transformó gradualmente de una ruina a un refugio. Arthur reparó el techo utilizando metal corrugado recuperado de estructuras mineras abandonadas. Instaló las ventanas recuperadas, sellándolas contra los vientos de la montaña. Los paneles solares, una vez limpios y colocados correctamente, proporcionaban suficiente energía para la iluminación básica y para cargar el equipo médico de Julia. Su proyecto más ambicioso fue un sistema de agua alimentado por gravedad que Arthur diseñó utilizando materiales del antiguo suministro de agua de la explotación minera. Una serie de tuberías y filtros llevaban el agua limpia de la montaña directamente a la cabaña, donde un tanque improvisado podía calentarse con la estufa de leña para el lavado. Ranger parecía comprender increíblemente el propósito de cada mejora, y a menudo descubría exactamente los materiales que Arthur necesitaba antes incluso de que él los buscara. Cuando Arthur se preguntaba cómo aislar la pared norte, Ranger desapareció durante horas y regresó para llevarlo a un almacén abandonado que contenía materiales aislantes industriales. Es como si pudiera leer mi mente, le dijo Arthur a Julia una noche. O la de tu abuelo, sugirió ella. Tal vez dejó alijos de suministros por todo el asentamiento y Ranger puede sentir su presencia de alguna manera. Sus cambios físicos se estaban volviendo imposibles de ignorar. Julia, que había necesitado oxígeno incluso para el más mínimo esfuerzo, ahora se movía libremente por la cabaña. Su tos persistente había disminuido y su tez había pasado de gris a rosada. El dolor artrítico de Arthur había remitido de forma tan espectacular que podía arrodillarse en el suelo de la cabaña para instalar calefactores en los zócalos, algo que le habría resultado insoportable solo unas semanas antes. Incluso Ranger mostraba una vitalidad notable para un perro de 9 años. Su pelaje brillaba, sus ojos estaban luminosos y saltaba por la nieve profunda con la energía de un animal mucho más joven. Los manantiales nos están curando a todos, observó Julia. Su aislamiento seguía siendo total. La carretera de acceso seguía cubierta de nieve. No había señal de móvil ni visitantes. Sin embargo, en lugar de la desesperada soledad que habían temido, encontraron una sorprendente satisfacción en sus rutinas diarias y en sus pequeñas victorias. Un mes después de su llegada, Arthur descubrió una radioafición en la oficina del supervisor de la mina. Con algunos retoques y piezas recuperadas de otros equipos, consiguió ponerla en funcionamiento. Se pusieron en contacto con una estación de guardabosques a 30 millas de distancia, estableciendo su presencia y ubicación en caso de emergencia, pero rechazaron las ofertas de rescate. «Estamos bien», le dijo Arthur al sorprendido guardabosques. «Solo queríamos hacerle saber que estamos aquí». Esa noche tomaron una decisión trascendental. Utilizando el diario como referencia, formalizarían lo que había comenzado de forma instintiva,
creando un enfoque sistemático para utilizar las propiedades curativas del manantial. Julia, aprovechando su amor de toda la vida por la jardinería, diseñó piscinas en terrazas que capturarían las diferentes aguas del manantial, haciéndolas más accesibles. Arthur comenzó a esbozar planos para construir sencillos refugios y zonas de descanso. Incluso el guardabosques participó, utilizando su asombrosa habilidad para encontrar materiales y su conocimiento aparentemente instintivo de qué terrenos podían modificarse sin alterar el flujo de los manantiales. 6 semanas después de llegar como exiliados, se reunieron para evaluar sus progresos. La cabaña era ahora sólida y resistente a la intemperie, con una cama adecuada en su interior en lugar de los asientos de camión en los que habían confiado inicialmente. Se preparó una modesta parcela de jardín para la siembra de primavera, utilizando tierra enriquecida con minerales de los manantiales. La primera piscina en terraza estaba casi terminada, revestida con piedras que Ranger había ayudado a seleccionar, cada una de ellas elegida con lo que parecía un cuidado deliberado por su tamaño y forma. Llegamos aquí sin nada, dijo Arthur. Ahora me siento más rico que nunca en mi casa. Julia se inclinó hacia él y lo abrazó. Nuestros hijos nos echaron como si fuéramos herramientas gastadas, pero la montaña nos acogió como a una familia. Ranger se sentó alerta junto a ellos, con la mirada fija en la ladera de la montaña, donde los manantiales esperaban su próxima visita. A la luz del atardecer, su perfil se parecía notablemente al del perro de la fotografía de EMTT, un guardián a través de generaciones que guiaba a sus humanos hacia la curación. Esa noche, mientras la nieve caía suavemente fuera, Julia escribió una entrada en el diario que habían comenzado, continuando el legado que EMTT había iniciado. Día 42 en Ravens Hollow. Arthur duerme sin analgésicos por primera vez en 15 años. Mi concentrador de oxígeno permanece sin usar en un rincón. Ranger está cada día más animado. Las aguas curan nuestros cuerpos, pero es el propósito lo que cura nuestros espíritus. Pensábamos que nuestra historia estaba llegando a su fin. En cambio, solo acaba de empezar. La primavera llegó de repente a las tierras altas, como si el invierno se hubiera rendido de la noche a la mañana. La nieve se retiró por la ladera de la montaña, dejando al descubierto prados que brotaron con flores silvestres a una velocidad casi mágica. La transformación del paisaje reflejaba la transformación del propio Ravens Hollow. Lo que había sido una cabaña derruida en un pueblo fantasma, era ahora una vivienda acogedora en el centro de una propiedad cuidadosamente cuidada. Arthur había ido más allá de las reparaciones básicas y había añadido un porche cubierto donde Julia podía sentarse al sol y vigilar su floreciente jardín. Los paneles solares brillaban en el tejado orientado al sur, mientras que una chimenea de piedra reconstruida con técnicas que Arthur había aprendido de los diarios de EMT enclava la pared occidental. Ranger se había convertido en algo más que una mascota. Era un compañero de trabajo en su vida cotidiana. El perro había desarrollado una rutina matutina de patrullar el perímetro de la propiedad, alertándoles de la presencia de animales salvajes, ciervos, alces y, ocasionalmente, algún oso negro al que ahuyentaba con ladridos estratégicos. El jardín de Julia desafiaba la sabiduría convencional sobre el cultivo a gran altitud. Utilizando el agua de los manantiales para regar, producía verduras de un tamaño y vigor extraordinarios. Las lechugas crecían exuberantes y dulces. Los tubérculos alcanzaban la madurez en la mitad del tiempo previsto y las hierbas aromáticas florecían con aromas y sabores intensificados. Es el contenido mineral, le explicó a Arthur, examinando muestras de tierra en frascos de agua. Estos manantiales alimentan a las plantas igual que nos alimentan a nosotros. Me siento 30 años más joven, le dijo a Julia una tarde mientras se remojaban los pies en el agua del manantial que habían llevado a la cabaña. Como si me hubieran dado una segunda oportunidad en la flor de la vida. Es como si el reloj corriera hacia atrás. Se maravilló ella, examinando su reflejo en el espejo de metal pulido que Arthur había fabricado. Ranger también mostraba los efectos del manantial. Su hocico, que estaba muy gris cuando llegaron, ahora tenía más negro que blanco. Su pelaje brillaba con salud
y su energía parecía ilimitada mientras saltaba por la ladera de la montaña, a menudo llevando herramientas o materiales en un arnés especial que Arthur había diseñado. Los manantiales se habían transformado bajo su cuidado. Siguiendo los diarios de EMTT y guiado por los inexplicables conocimientos de los guardabosques, Arthur construyó piscinas adecuadas en cada sitio, utilizando piedra y madera recuperada para crear zonas de baño de diferentes profundidades y temperaturas. Cada manantial contaba ahora con servicios específicos basados en sus propiedades. El manantial respiratorio, con sus efectos sobre la salud respiratoria, incluía una plataforma de meditación cubierta donde los visitantes podían sentarse e inhalar el vapor rico en minerales. El manantial articular estaba rodeado de cómodos bancos con respaldo para un apoyo adecuado. El manantial para la piel contaba con una piscina de entrada gradual en la que uno podía sumergirse completamente, mientras que el manantial más pequeño, el manantial de la reverencia, como habían llegado a llamarlo, permanecía mínimamente desarrollado, accesible solo por un simple camino de piedra. Julia mantenía registros meticulosos, combinando las notas de EMTT con sus propias observaciones. Creó un catálogo de dolencias y de los manantiales que parecían más eficaces para cada una de ellas, anotando los tiempos óptimos de inmersión, las temperaturas del agua y los tratamientos complementarios. Un descubrimiento notable se produjo cuando el guardabosques comenzó a llevar animales salvajes heridos a manantiales específicos. Un zorro con una pata dañada fue conducido con cuidado al manantial de la piel. Un ciervo con dificultad para respirar fue guiado a la piscina respiratoria. Lo más espectacular fue que un águila herida que se había estrellado en su jardín fue abordada con cuidado por el guardabosques, que montó guardia mientras Arthur, siguiendo las claras señales del perro, bañaba el ala dañada del ave en el agua del manantial de la piel. En pocos días, el águila se había recuperado lo suficiente como para volar. No solo encuentra cosas que necesitamos, se dio cuenta Arthur, al ver cómo Ranger guiaba a un conejo cojo hasta el borde del manantial articular. Es un sanador por derecho propio. Las entradas del diario de este periodo reflejaban su creciente comprensión de la naturaleza especial de Ravens Hollow. Día 78. La capacidad pulmonar de Julia ahora es del 89% de lo normal, algo médicamente imposible, según su último médico. La artritis de Arthur ha remitido hasta tal punto que las radiografías probablemente mostrarían una regeneración del cartílago articular. Ranger muestra habilidades que desafían toda explicación. Parece diagnosticar dolencias tanto en humanos como en animales, guiando a cada uno hacia el manantial adecuado. Somos testigos de milagros a diario, pero nos parecen tan naturales como el amanecer. Su aislamiento disminuyó gradualmente a medida que las carreteras de montaña se despejaban. En sus infrecuentes viajes a la ciudad más cercana para adquirir suministros que no podían producir ellos mismos, conocieron a lugareños que inicialmente los miraban con la desconfianza que suele reservarse a los forasteros en las comunidades remotas. Sin embargo, la presencia de Rare sirvió de puente inesperado. El comportamiento excepcional y la inteligencia evidente del perro despertaron admiración, lo que abrió conversaciones que de otro modo podrían haber permanecido cerradas. Arthur y Julia fueron cautelosos con lo que compartieron, mencionando solo que cuidaban la propiedad familiar y disfrutaban del saludable entorno de las montañas. Su primer visitante inesperado llegó a principios de verano, un cazador local llamado Harold Jensen, que apareció en su claro apoyándose pesadamente en un bastón, con el rostro contorsionado por el dolor. La camioneta se averió hace 3 millas, explicó, señalando vagamente hacia la carretera de acceso. Las caderas me están matando. Vi su humo y esperé que tuvieran un teléfono. Antes de que Arthur pudiera explicar que no tenían servicio telefónico, Ranger se acercó al desconocido, rodeándolo lentamente, con el olfato en marcha. Entonces, con un propósito deliberado, el perro tiró de la pernera del pantalón de Harold antes de trotar hacia el camino que conducía al manantial. «Tu perro quiere algo», observó Harold. «Quiere mostrarte algo», dijo Julia con cautela. «Si quieres seguirlo, claro. Después, Arthur puede llevarte a tu camioneta
y ayudarte a ponerla en marcha. Harold, ya fuera por el dolor o por curiosidad, aceptó. Ranger guió la comitiva por el camino, ahora bien trazado, deteniéndose con frecuencia para asegurarse de que el hombre cojo mantuviera el ritmo. Cuando llegaron al manantial, el perro se sentó expectante al borde de la piscina que Arthur había construido. ¿Qué es esto?, preguntó Harold. ¿Un manantial termal natural?, explicó Arthur. Rico en minerales, bueno para los dolores y molestias. ¿Como un balneario?, preguntó Harold con escepticismo. Más bien como la medicina antigua, apuntó Julia, del tipo que tus abuelos habrían usado antes de que se impusieran los fármacos. Quizá fuera el dolor, o quizá la forma sencilla y directa en que le presentaron la oportunidad. Pero Harold acabó sentándose en un banco y con la ayuda de Arthur se quitó las botas y se subió los pantalones para sumergir las piernas en el agua caliente. El efecto no fue instantáneo, sino que se produjo gradualmente a lo largo de 20 minutos. La expresión tensa de Harold se suavizó, su postura rígida se relajó y finalmente habló. He ido a 3 especialistas por este problema de cadera, dijo. Inyecciones de cortisona, fisioterapia, hablaron de cirugía de reemplazo. Movió la pierna experimentalmente en el agua. Esto se siente mejor que cualquier cosa que hayan probado. Cuando Harold finalmente salió de la piscina, caminó hacia su banco con notablemente menos dificultad. ¿Qué es este lugar?, preguntó. ¿Y cómo sabía tu perro lo que necesitaba? Todavía estamos averiguándolo nosotros mismos. Los manantiales tienen diferentes propiedades. Ranger parece saber cuál ayuda a cada problema. Harold asintió, pensativo. Una vez tuve un perro de caza que podía encontrar codornices donde ningún otro cazador podía. Algunos animales simplemente saben cosas que nosotros no sabemos. Hizo una pausa y luego preguntó. ¿Sería una imposición volver algún día para tratar mi cadera? Así comenzó una cuidadosa expansión del alcance de Ravens Hollow. Harold regresó, inicialmente solo, y luego con su esposa Margaret, cuya artritis respondió igualmente bien al manantial para las articulaciones. Traían regalos ocasionales, conservas caseras, caza fresca, herramientas útiles, pero lo más importante es que traían discreción. Entendieron sin que se les dijera que los manantiales eran un asunto privado, no para discusión general. A través de Harold y Margaret, una pequeña red de residentes locales con problemas de salud crónicos comenzó a hacer peregrinaciones ocasionales a los manantiales. Ranger recibía a cada visitante con la misma rutina de evaluación, guiándolos inevitablemente al manantial que mejor se adaptaba a sus necesidades. Arthur y Julia establecieron unas sencillas normas: visitas solo con cita previa, ninguna actividad comercial y una solicitud de contribuciones para el mantenimiento en lugar de tarifas. Estas contribuciones, a veces monetarias, a menudo en forma de bienes o servicios prácticos, les permitieron mejorar las instalaciones sin agotar sus mínimos ahorros. A mediados del verano, su rutina se había ampliado para incluir días de visita 3 veces por semana. Arthur recibía a los huéspedes en la carretera principal en su camioneta restaurada, reparada con piezas que Ranger había desenterrado de vehículos abandonados en los alrededores del asentamiento CR, mientras Julia preparaba los manantiales y llevaba sus registros. El papel de Ranger evolucionó más allá del de guía y diagnosticador. Se convirtió en una parte integral del proceso de curación en sí. Los visitantes informaron de que su presencia a su lado durante las sesiones de baño les proporcionaba una sensación de calma que potenciaba los efectos del agua. Para los visitantes con traumas emocionales o ansiedad, el perro a veces simplemente descansaba la cabeza en su regazo, y su mirada fija y su respiración rítmica parecían anclarlos en el momento presente. Un caso notable fue el de un adolescente local traído por Harold, que sufría ataques de pánico debilitantes tras un accidente de coche. La medicación había dejado al chico confuso y retraído. Pero después de 3 sesiones en el manantial respiratorio con Ranger, tumbado a su lado, informó de su primera semana sin ataques en meses. Ese perro vale su peso en oro, declaró Harold. Algunas personas pagan cientos de dólares por hora por una terapia que no funciona ni la mitad de bien.
Su operación siguió siendo pequeña y deliberadamente discreta, atendiendo principalmente a los lugareños con enfermedades crónicas que la medicina convencional no había podido resolver. No aceptaban más de 8 visitantes al día, manteniendo así el ambiente tranquilo que tanto valoraban. El poder transformador de los manantiales no se limitaba a la curación física. Arthur y Julia descubrieron que su exilio, que en un principio habían considerado un cruel abandono, se había convertido en un gran regalo. Libres de las expectativas y exigencias que habían definido sus vidas, se encontraron creciendo de formas inesperadas. Arthur, siempre práctico y reservado, descubrió su lado creativo a través de las continuas mejoras que realizaba en los manantiales. Sus pasarelas y refugios evolucionaron más allá de la funcionalidad para incorporar hermosos elementos de diseño. Barandillas talladas a mano, mosaicos de piedra, bancos situados para capturar vistas perfectas de las montañas. Julia, cuya identidad había estado tan ligada a la maternidad y las tareas domésticas, floreció como investigadora y sanadora. Su metódica documentación de los efectos de los manantiales se convirtió en una valiosa referencia, mientras que su comprensión intuitiva de las necesidades de los visitantes complementaba las habilidades diagnósticas de Arthur. Juntos habían creado algo que ninguno de los dos podría haber imaginado. Un santuario donde la curación se producía a múltiples niveles. Las dolencias físicas mejoraban sin duda, pero los visitantes también hablaban de cambios emocionales, de un propósito renovado y de las percepciones espirituales adquiridas durante su estancia en los manantiales. Pensábamos que nuestra vida útil había terminado. Arthur reflexionó una tarde, contemplando cómo la puesta de sol pintaba las montañas de ámbar y oro. En cambio, estamos haciendo un trabajo más significativo que nunca. Julia asintió. Nuestros hijos nos veían como una carga de la que deshacerse. Ahora somos una bendición para personas que realmente nos aprecian. Ranger levantó de repente la cabeza, con las orejas erguidas hacia la carretera de acceso. Su postura no era de alarma, sino de alerta. Se acercaba un visitante familiar. Minutos más tarde, apareció la camioneta de Harold, pero en lugar de Harold o Margaret, salió una mujer delgada de unos 60 años. Se movía con la gracia segura de alguien que se siente cómodo al aire libre, y llevaba una cámara profesional colgada del cuello con una correa. «Es la doctora Sarah Brennan», murmuró Julia, reconociéndola de la clínica local a la que habían acudido para adquirir suministros básicos. Harold mencionó que ella estaba interesada en los manantiales, pero no pensé que vendría en persona, comentó Ranger Rose, trotando hacia la recién llegada con su habitual rutina de evaluación. Después de rodearla una vez, hizo algo inesperado. Ladró una vez con fuerza, luego corrió hacia Arthur y Julia antes de volver para guiar a la doctora Brennan por el camino. Nunca había hecho eso antes, observó Arthur, desconcertado. Es casi como si la estuviera anunciando, sugirió Julia. La doctora Brennan se acercó con una expresión abierta y curiosa. Hart Jensen lleva semanas hablando maravillas de sus manantiales curativos, dijo. Como único médico en un radio de 80 kilómetros, me doy cuenta cuando mis pacientes empiezan a cancelar las citas de seguimiento porque se sienten mejor. Arthur se tensó ligeramente, preocupado por posibles problemas. Pero la doctora Brennan continuó rápidamente. No estoy aquí para interferir. Estoy aquí porque me fascina y porque tengo mis propios problemas que la medicina convencional no ha resuelto, dijo señalando su mano derecha, que mostraba la hinchazón característica de la artritis reumatoide. 20 años de práctica de la medicina veterinaria han pasado factura. No se me escapa la ironía de haber dedicado mi carrera a curar animales y encontrarme cada vez más incapaz de realizar cirugías. Ranger dio la vuelta, olisqueó suavemente la mano de la doctora Brennan y luego miró fijamente el camino que conducía al manantial. Su perro es extraordinario, comentó. Harold mencionó sus habilidades diagnósticas. Era escéptica, pero verlo de primera mano es impresionante. Se arrodilló para examinar a Ranger más de cerca. Su formación como veterinaria se notaba en la forma en que se acercó a él. Estimó que era un cruce de pastor alemán de unos 9 años, aunque se movía como un perro mucho más joven.
Julia explicó que los manantiales lo habían rejuvenecido, al igual que a nosotros. Todos teníamos mala salud cuando llegamos. La visita de la doctora Brennan supuso un punto de inflexión en su comprensión del potencial de Ravens Hollow. Como médica y científica, aportó una perspectiva valiosa a sus observaciones. Después de experimentar los efectos de los manantiales articulares en su mano artrítica, recuperó la movilidad completa en 3 visitas. Propuso un proceso de documentación más sistemático. Lo que han descubierto aquí merece un estudio adecuado, les dijo. No para comercializarlo, sino para comprenderlo. Estos efectos desafían la explicación médica convencional. Bajo la dirección de la doctora Brennan, comenzaron a recopilar datos más detallados, mediciones antes y después, fotografías comparativas y cronologías específicas de la mejora. Su red profesional les proporcionó acceso a equipos de prueba que podían analizar el contenido mineral de los manantiales con una precisión que sus métodos caseros no podían igualar. Lo más significativo es que la doctora Brennan se interesó especialmente por Ranger. Su formación veterinaria le permitía observar matices en su comportamiento que incluso Arthur y Julia habían pasado por alto. No solo percibe dolencias físicas, explicó, también responde a estados emocionales. Cuando aquel hombre con dolor de espalda llegó enfadado por su trabajo, Ranger no lo llevó al manantial hasta que se calmó. Es como si supiera que la curación no será tan eficaz si la persona está emocionalmente agitada. Ella comenzó a documentar sistemáticamente las interacciones de Ranger, creando un perfil de comportamiento que revelaba patrones que ni siquiera los devotos dueños del perro habían reconocido por completo. Ranger ajustaba su enfoque en función de los niveles de ansiedad de los visitantes, sus limitaciones de movilidad e incluso su receptividad a la experiencia. Con los visitantes escépticos se mostraba más persistente. Con los que tenían miedo se volvía más gentil y atento. En 35 años de práctica veterinaria, nunca había visto nada parecido. La doctora Brennan admitió que su descubrimiento más sorprendente se produjo cuando realizó una evaluación completa de la salud de Ranger. Los análisis de sangre, las pruebas de movilidad articular y las evaluaciones cognitivas mostraron resultados típicos de un perro con la mitad de su edad. Los efectos regenerativos de estos manantiales en la fisiología canina no tienen precedentes, les dijo a Arthur y Julia. Sus marcadores celulares muestran una reversión real de la edad, no solo una mejora de los síntomas. Lo que sea que esté sucediendo en estas aguas está alterando la biología a un nivel fundamental. Con esta validación científica de lo que habían observado intuitivamente, Arthur y Julia vieron cómo cambiaba su perspectiva. Lo que había comenzado como una curación personal, luego se expandió para ayudar a los vecinos. Ahora se revelaba como algo potencialmente revolucionario. Tenemos que proteger este lugar, dijo Arthur una noche mientras discutían los hallazgos de la doctora Brennan. Si las personas equivocadas se enteraran de que estas aguas pueden revertir el envejecimiento y curar enfermedades crónicas, Julia asintió solemnemente. Las empresas farmacéuticas se lanzarían a por ellas. Los promotores las convertirían en un complejo turístico exclusivo. Todo lo que las hace especiales se comercializaría o se destruiría. Su conversación fue interrumpida por Ranger, que de repente se puso firme y miró fijamente la carretera de acceso con una intensidad inusual. Su postura no era la habitual para saludar a los visitantes esperados, ni tampoco era su alerta para la fauna silvestre. Había algo casi cauteloso en su postura. «Viene alguien», dijo Arthur, buscando los prismáticos. A través de las lentes, vio un lujoso todoterreno que avanzaba con evidente dificultad por el accidentado camino. Incluso a distancia, el brillante exterior negro del vehículo y su limpieza urbana destacaban como algo ajeno al entorno montañoso. Ranger se colocó entre Arthur y Julia, con un lenguaje corporal más protector que acogedor. Un gruñido sordo se formó en su pecho a medida que el todoterreno se acercaba. «No me gusta esto», murmuró Julia. «No tenemos visitas programadas para hoy». Cuando el todoterreno se detuvo junto a su camioneta,
La puerta del conductor se abrió para revelar un rostro que no habían visto en casi 6 meses. Era su hijo mayor, Bradford, impecablemente vestido con ropa informal de lujo que, sin embargo, parecía completamente fuera de lugar en el entorno montañoso. El gruñido de Rears se intensificó y Arthur colocó una mano sobre el collar del perro para sujetarlo. «Tranquilo, chico», murmuró. Bradford observó la propiedad transformada con evidente sorpresa. Sus ojos se desplazaron de la cabaña renovada al jardín de la terraza. Los paneles solares y los senderos cuidadosamente mantenidos que conducían a la ladera de la montaña. «Papá, mamá», llamó. «¿Sois realmente vosotros?», preguntó Julia, dando un paso adelante. «Hola, Bradford. Qué visita tan inesperada», dijo él, acercándose lentamente. «Los dos estáis increíbles. La última vez que os vimos, cuando vosotros nos visteis a nosotros, estábamos destrozados y abandonados», terminó Arthur, con voz tranquila pero firme. «¿Qué te trae a Ravens Hollow después de 6 meses de silencio? Llevamos semanas intentando localizarte. Sin servicio telefónico, sin respuesta a las cartas», dijo señalando la próspera granja que los rodeaba. «Está claro que han estado ocupados. ¿Qué han creado exactamente aquí arriba?». Antes de que Arthur pudiera responder, se abrió la puerta del copiloto y Diana salió, con su maletín de abogada en la mano, como siempre. La seguían su hijo Kevin y la esposa de Bradford, Gracie, que observaba el entorno rústico con un disgusto mal disimulado. La actitud protectora de Ranger se intensificó, y su cuerpo se desplazó sutilmente para colocarse más directamente entre la pareja de ancianos y sus hijos, que se acercaban. «Dios mío», exclamó Diana. «Mamá, no estás usando oxígeno. Y tu cabello ha recuperado el color. El aire de la montaña nos sienta bien», respondió Julia. Gracie se acercó con sus botas de montaña de diseño, impecables y poco prácticas. Y el perro sobrevivió, observó con sorpresa, manteniendo una distancia segura de Ranger. «¿Por qué están aquí?», preguntó directamente, sin hacer ningún gesto para abrazar a sus hijos o invitarlos a entrar en la casa que había reconstruido con sus propias manos. Bradford intercambió una mirada con Diana antes de responder. «Hemos oído historias sobre manantiales milagrosos, sobre una pareja de ancianos que ha creado una especie de retiro de bienestar, sobre un perro de terapia extraordinario que guía a las personas hacia lo que necesitan exactamente». Hizo una pausa y miró fijamente a Ranger. «¿Te suena?». El ambiente se tensó cuando los dos grupos se enfrentaron. Los padres abandonados que habían transformado el exilio en un propósito y los hijos que los habían descartado solo para volver cuando apareció algo de valor. El enfrentamiento se prolongó. La tensión se extendía entre padres e hijos como una barrera invisible. Ranger permaneció en posición protectora. Sus ojos inteligentes se movían de un visitante a otro con una clara evaluación. «¿Podemos sentarnos y hablar?», preguntó finalmente Bradford. Arthur dudó. «En el porche, no dentro». «Habéis hecho cosas increíbles aquí», comenzó Diana, con su formación jurídica evidente en su cuidadosa redacción. «La transformación es notable. Los dos tenéis mejor aspecto que en años», añadió Kevin, con un tono más genuinamente admirativo que el de sus hermanos. «La última vez que te vimos, mamá, apenas podías caminar desde la casa hasta el coche». Julia asintió. «Ravens Hollow nos ha venido bien. No nos andemos con rodeos», interrumpió Bradford. «Hemos oído historias de los lugareños. Llaman a este lugar un manantial milagroso. Dicen que has creado una especie de santuario curativo y que tu perro», señaló a Ranger, que lo observaba sin pestañear, «se ha convertido en una especie de leyenda local». «La gente habla», respondió Arthur. «A las comunidades de montaña les gustan sus historias». Gracie se inclinó hacia adelante. «Pero no son solo historias, ¿verdad? Estás dirigiendo una especie de complejo turístico. Y este perro tiene un aspecto increíble. Esto lo cambia todo». Diana abrió su carpeta y sacó unos documentos con deficiencias prácticas. «Hemos estado investigando los derechos mineros y los derechos de agua asociados a esta propiedad. La reclamación original de 1952
Incluye amplios derechos sobre el subsuelo que podrían ser muy valiosos con el desarrollo adecuado. Desarrollo. La voz de Julia se agudizó. Esto no es una empresa comercial, pero podría serlo, replicó Bradford. Un complejo de bienestar en este entorno con propiedades curativas documentadas y el ángulo único de un perro de terapia. Es oro para el marketing. Kevin, que había estado más callado que sus hermanos, finalmente habló. Yo podría encargarme de la parte comercial, convertir esto en un verdadero complejo de bienestar. Comercializar el ángulo del perro. A la gente le encantan las historias de terapia con animales en las que los perros se convierten en auténticas celebridades, añadió Gracie. Hay cuentas de Instagram dedicadas a él. Podríamos monetizar eso. ¿Dónde estabas cuando tu madre no podía respirar? Cuando teníamos $847 y el techo derrumbado? Cuando pensábamos que podríamos perder a Ranger porque no podíamos pagar la atención veterinaria? Julia, que seguía llevando su tanque de oxígeno portátil más por costumbre que por necesidad, se quedó de pie con Ranger pegado a su pierna. Nos abandonaste a nuestra suerte. Los tres decidimos vivir. Bradford se recuperó rápidamente. Cometimos errores, papá. Intentábamos hacer lo que creíamos mejor para todos. Para todos, repitió Arthur. O para vosotros mismos. Somos una familia, insistió Bradford. Esto podría beneficiar a todos. Obviamente, al perro también le va bien aquí. Kevin, quizás sintiendo la brecha, intentó un enfoque diferente. Mamá, papá, habéis construido algo increíble, pero no estáis rejuveneciendo. Necesitáis nuestra ayuda para gestionarlo adecuadamente. Arthur se levantó de repente, desapareció en la cabaña y regresó momentos después con una carpeta. Sacó varios documentos legales y se los entregó a Diana. Como abogada lo apreciarás. He transferido todos los derechos mineros e hídricos a la Fundación Ravens Hollow Healing, una organización sin ánimo de lucro creada el mes pasado. Tu madre, yo y, curiosamente, Ranger figuramos como fideicomisarios vitalicios. Diana examinó los documentos con rapidez profesional. No se puede nombrar fideicomisario a un perro. En realidad, se oyó una nueva voz procedente del camino que subía desde la carretera principal. En Colorado, se puede designar a un animal como beneficiario con fideicomisarios humanos que actúen en su nombre. Es totalmente legal y, en este caso, muy apropiado. La doctora Brennan se acercó al grupo, con su maletín médico en la mano y una expresión agradable pero decidida. Ranger corrió inmediatamente a saludarla, relajando su postura de guardia para dar la bienvenida. ¿Y ustedes?, preguntó Bradford. Dr. Sarah Brennan. Veterinaria se presentó. He estado documentando las notables propiedades curativas de estos manantiales y las habilidades terapéuticas de los guardabosques durante el último mes. Asintió respetuosamente a Arthur y Julia. La estructura de la fundación es bastante sólida desde el punto de vista legal. Soy una de las fideicomisarias humanas de los intereses de los guardabosques, junto con otros 3 profesionales locales que han experimentado de primera mano los beneficios de los manantiales. Has tenido tiempo para organizar todo esto, observó Diana. Sin embargo, no has encontrado tiempo para llamar a tus hijos. Tampoco nos has llamado a nosotros, señaló Julia. No hasta que has oído que aquí podría haber algo valioso. Quizás, sugirió diplomáticamente el Dr. Brennan, sería un buen momento para que experimentaras lo que tus padres han creado antes de continuar con esta discusión. Las propiedades de la fuente que mejoran la perspectiva podrían ser beneficiosas. Bradford parecía dispuesto a negarse, pero Kevin sorprendió a todos al ponerse de pie. Me gustaría ver estas famosas fuentes si realmente son tan extraordinarias como dice la gente. Ranger, que había estado atento durante toda la conversación, se acercó a Kevin y le rodeó una vez, olfateando. Tras pensarlo un momento, el perro ladró suavemente y se dirigió hacia el camino que conducía al manantial respiratorio. Creo que te está invitando a seguirlo, explicó Arthur, suavizando el tono. ¿El perro? ¿Qué manantial elegimos?, preguntó Gracie. Ranger tiene una habilidad extraordinaria para emparejar a los visitantes con el manantial que mejor se adapta a sus necesidades específicas, confirmó el Dr. Brennan.
Hemos documentado cientos de casos y su precisión es estadísticamente imposible de atribuir al azar. Kevin siguió a Ranger por el camino con cierta vacilación. Tras un momento de incomodidad, Diana y Bradford decidieron unirse a la visita improvisada, con Gracie siguiéndolos a regañadientes. Mantengan la mente abierta, aconsejó el Dr. Brennan. Los manantiales tienen la capacidad de revelar verdades más allá de lo físico. Cuando se quedaron solos, el doctor se volvió hacia Arthur y Julia con preocupación. Vine tan rápido como pude cuando Harold me llamó para avisarme de la visita. ¿Están bien? Lo estaremos, le aseguró Arthur. Tarde o temprano, sabíamos que descubrirían lo que habíamos construido aquí. La estructura de la fundación debería proteger los manantiales de la explotación, les aseguró el Dr. Brennan. Y la comunidad local te apoya firmemente, Julia. Nunca se trató de protección legal. Se trataba de que nos veían útiles solo cuando teníamos algo que ellos querían. La visita a los manantiales tuvo resultados dispares. Kevin regresó visiblemente afectado, con la respiración más profunda y la expresión pensativa después de sumergir los pies en la piscina respiratoria. Diana mantuvo su compostura profesional, pero no pudo ocultar su sorpresa cuando el dolor articular que había soportado en privado durante años remitió tras 20% 41 minutos en el manantial que el guardabosques había seleccionado para ella. Bradford se mantuvo escéptico, pasando por el proceso en Skin Spring, pero sin mostrarse impresionado o sin querer admitir que lo estaba. Gracie se negó a participar por completo, permaneciendo a distancia y documentando la experiencia con la cámara de su smartphone. El potencial aquí es innegable, insistió Bradford, que había pasado de una comercialización directa a un enfoque más moderado. Habéis creado algo extraordinario, pero una gestión adecuada podría ayudar a más gente y garantizar la seguridad financiera de la familia. No nos interesa la seguridad financiera tal y como tú la defines, respondió Arthur. Todo es un negocio, replicó Gracie. La cuestión es si se gestiona adecuadamente o se deja al azar. Ranger, que había estado tumbado tranquilamente cerca de la silla de Julia, se puso de repente en posición de firmes, con la mirada fija en la ladera de la montaña. Un ladrido bajo y urgente se le escapó, seguido de un gemido insistente. El Dr. Brennan reconoció inmediatamente ese comportamiento. Por su reacción, está percibiendo un cambio meteorológico, uno significativo. Arthur miró al cielo, donde las nubes que se acumulaban habían comenzado a oscurecer la luz del atardecer. El riesgo de inundaciones repentinas aumenta en esta época del año. Cuando llueve intensamente en la cima, todo se canaliza hacia abajo a través de los antiguos canales mineros. Como para confirmar su valoración, Ranger volvió a ladrar, con más urgencia, y comenzó a moverse entre los humanos reunidos y la cabaña, claramente tratando de reunirlos en el interior. Deberíamos continuar esta discusión mañana, decidió Julia, levantándose de su silla. Si Ranger dice que se avecina una tormenta, tenemos que asegurar todo. De acuerdo, concedió Bradford, pero esta conversación no ha terminado. En menos de una hora, la verdadera magnitud de la tormenta se hizo evidente. Lo que comenzó como un trueno lejano se convirtió rápidamente en una de las violentas microtormentas que ocasionalmente azotaban las tierras altas. La lluvia no caía en gotas, sino en cortinas, mientras los relámpagos transformaban el cielo oscurecido en un campo de batalla iluminado por luces estroboscópicas. La cabaña, ahora sólida y resistente a la intemperie gracias a las renovaciones de Arthur, se convirtió en un refugio para la familia reunida a regañadientes. Ranger se movía inquieto de ventana en ventana, observando el avance de la tormenta con evidente preocupación. Nunca se muestra tan agitado con el tiempo normal, observó Julia. El doctor Brennan, que había decidido quedarse en lugar de arriesgarse a recorrer la traicionera carretera, asintió con la cabeza. Su estado de alerta sugiere que está sintiendo algo más allá de la evidente tormenta. Al caer la noche, la lluvia se intensificó hasta convertirse en un rugido constante contra el techo. Los estruendos periódicos indicaban la caída de árboles o la desprendimiento de rocas en la ladera de la montaña. La cómoda cabaña familiar se transformó en una fortaleza asediada por la furia de los elementos. Cerca de la medianoche,
Ranger salió repentinamente de su posición de vigilancia y corrió hacia la puerta, arañando frenéticamente y emitiendo una serie de ladridos agudos y exigentes. ¿Quiere salir?, preguntó Diana incrédula. En este caso, quiere que lo sigamos, corrigió Arthur. Algo va mal. A pesar de las protestas de Bradford y Gracie sobre la insensatez de abandonar el refugio, Arthur siguió a Ranger bajo el diluvio, empapándose al instante a pesar de su ropa protectora. El perro no lo llevó hacia los manantiales, como era de esperar, sino hacia la camioneta aparcada cerca del taller. A la luz de la linterna de Arthur, la razón se hizo evidente de inmediato. Un torrente de agua caía en cascada por la ladera de la montaña, excavando un nuevo canal directamente hacia los paneles solares que alimentaban sus bombas de agua y el equipo médico de Julia. La inundación lo destruiría en cuestión de minutos. Con Ranger guiándoles el camino y ladrando para animarles, Arthur consiguió desconectar los componentes críticos y trasladarlos a un terreno más elevado justo antes de que la ola de barro lo arrasara todo, arrastrando escombros y pequeñas rocas en su turbulento paso. Regresaron a la cabaña empapados pero victoriosos, solo para encontrar a Ranger dando vueltas ansiosamente hacia otra puerta. «Está intentando decirnos algo más», se dio cuenta Julia. Esta vez, Kevin se ofreció a seguirlo, tal vez conmovido por la evidente inteligencia y dedicación del perro. Junto con Arthur, siguió a Ranger hasta el jardín, donde las aguas amenazaban con arrasar meses de cuidadoso cultivo. Trabajando bajo la lluvia torrencial, construyeron un canal de desviación de emergencia, redirigiendo lo peor del caudal alrededor de las preciadas plantas de Julia, en lugar de a través de ellas. A lo largo de la noche, este patrón se repitió. Ranger les alertaba de cada nueva amenaza. Una sección debilitada del camino que podía socavar el acceso a los manantiales, un cobertizo donde se guardaban los suministros médicos, el gallinero que albergaba su pequeña bandada de gallinas ponedoras. Cada vez, su advertencia llegaba justo a tiempo para evitar el desastre. Al amanecer, la furia de la tormenta había comenzado a amainar, aunque seguía lloviendo sin cesar. El agotado grupo se reunió en la sala principal de la cabaña, empapado y salpicado de barro, pero unido por la experiencia compartida de la crisis. «Ese perro ha salvado todo este lugar», dijo Kevin. Sabía exactamente dónde estaban los puntos vulnerables. «Siempre ha sido capaz de percibir lo que nosotros no podemos», respondió Arthur. «Por eso seguimos aquí». La tormenta continuó durante 3 días, pasando gradualmente de ser catastrófica a simplemente desafiante. Las carreteras se hicieron intransitables al quedar los puentes arrasados y los desprendimientos de tierra bloquearon las rutas principales. El teléfono satelital que llevaba el Lord Brennan confirmó que toda la región estaba efectivamente aislada y que los servicios de emergencia se centraban en las zonas más pobladas situadas más abajo. Durante esta convivencia forzada, comenzaron a producirse sutiles cambios en la dinámica familiar. Los niños, despojados de sus fachadas profesionales y de su lujoso entorno, se vieron participando en las rutinas diarias que mantenían en funcionamiento el hueco de Raven, acarreando agua, asegurando estructuras, conservando alimentos y siguiendo siempre las instrucciones de Rares cuando surgían nuevas amenazas. El cuarto día llegó un momento crítico cuando se agotó el suministro de medicamentos de Julia. Aunque su salud había mejorado drásticamente, ciertos medicamentos seguían formando parte de su tratamiento. Con las carreteras intransitables y sin posibilidad de entrega durante al menos una semana, la preocupación se extendió por toda la familia. «Mamá necesita su medicación para el corazón», insistió Diana. «Tiene que haber alguna forma de traer suministros aquí arriba». Bradford, por una vez sin soluciones preparadas, caminaba de un lado a otro por el suelo de la cabaña. «¿Podemos salir a buscar una carretera que funcione?» «No es seguro», evaluó el Lord Brennan. «Los senderos estarán arrasados en docenas de lugares. Correríamos el riesgo de convertirnos en víctimas de rescate adicionales». Fue Kevin quien notó el comportamiento inusual de Rares. El perro había recuperado el frasco vacío de medicamentos de Julia y lo había colocado cuidadosamente junto a la bolsa que contenía el agua de manantial que habían recogido antes de que los caminos se volvieran demasiado peligrosos.
Creo que está sugiriendo una alternativa, dijo Kevin lentamente. El doctor Brennan se arrodilló junto a Ranger y examinó su intento de comunicación. Los manantiales han demostrado tener efectos notables en la salud cardiovascular. Muchos visitantes han reducido o eliminado la medicación para el corazón tras tratamientos regulares. No puedes sugerir en serio sustituir la medicación recetada por agua termal, objetó Bradford. No es agua termal, corrigió Arthur, y nosotros no estamos sugiriendo nada. Es Ranger quien lo hace. El perro, al oír su nombre, volvió a coger el frasco de medicamentos y lo colocó directamente delante de Julia, y luego empujó el agua de manantial hacia ella con el hocico. Julia, que había observado los efectos del manantial más extensamente que nadie, tomó una decisión. Voy a confiar en Ranger. Todavía no se ha equivocado sobre lo que necesitamos. A pesar de las protestas de Bradford y Diana, comenzó un régimen de beber agua del manantial respiratorio 3 veces al día y aplicarse compresas empapadas en agua del manantial articular en el pecho y el cuello. El Dr. Brennan la supervisó de cerca, comprobando sus signos vitales y observando si presentaba algún síntoma preocupante. Para asombro de los niños y el escepticismo mal disimulado de Bradford, el estado de Julia no solo se mantuvo estable, sino que siguió mejorando. Su presión arterial es mejor que la mía, anunció el Dr. Brennan al 6.º día, y su pulso es fuerte y regular. Sea lo que hay en estas aguas, está fortaleciendo su sistema cardiovascular de manera más eficaz que su medicación anterior. A medida que continuaba el aislamiento, la familia adoptó nuevos hábitos. Arthur dirigía los trabajos diarios de reparación, asignando a sus hijos tareas que poco a poco restauraban la infraestructura de Ravens Hollow. Diana, con su mente metódica, se encargó de documentar los efectos de la tormenta y organizar las prioridades de recuperación. Kevin, sorprendentemente adaptable, se convirtió en el principal ayudante de Arthur, revelando habilidades desconocidas con las herramientas y la construcción. Bradford fue el que más sufrió las condiciones primitivas, ya que su temperamento ejecutivo no se adaptaba a la incertidumbre del día a día. Gracie, tras negarse inicialmente a participar en el trabajo manual, acabó ayudando a Julia a salvar lo que quedaba del jardín, aprendiendo a su pesar sobre las plantas curativas que complementaban los efectos de la primavera. Durante todo este tiempo, Ranger siguió siendo el guardián y guía del asentamiento. Desaparecía durante horas y regresaba con noticias sobre rutas transitables, nuevos peligros o, en una ocasión memorable, un excursionista perdido al que llevó directamente a la cabaña para que se refugiara. Tu perro debería trabajar para la FEMA, comentó el agradecido excursionista mientras se calentaba junto a la estufa. En la tercera semana de aislamiento, cuando los informes de radio sugerían que las carreteras podrían reabrirse pronto, Ravens Hollow se había transformado una vez más. Los daños causados por la tormenta, aunque extensos, se habían reparado en gran medida gracias a los esfuerzos combinados del grupo, ahora unificado. Algunas mejoras incluso superaban las estructuras originales. Kevin y Arthur habían rediseñado los caminos hacia los manantiales con un mejor drenaje y cimientos más seguros, mientras que Diana descubrió que tenía talento para la albañilería y creó hermosos muros de contención que estabilizaron las laderas vulnerables. Más importante que la reconstrucción física fue la reconstrucción emocional que se estaba llevando a cabo. La proximidad forzada y el propósito compartido habían desgastado algunas de las barreras entre padres e hijos. Trabajando junto a Arthur, Kevin redescubrió al padre que le había enseñado a construir su primera casa en un árbol. Ayudando a Julia con sus plantas medicinales, Diana volvió a conectar con los recuerdos de infancia de las lecciones de jardinería de su madre. Solo Bradford mantuvo cierta distancia, con su mente emprendedora, aún calculando el potencial en lugar de aceptar la realidad presente. Gracie sorprendentemente mostró la transformación más dramática, desarrollando una genuina fascinación por las propiedades del manantial y los conocimientos de Julia sobre tratamientos herbales complementarios. Mi rutina de cuidado de la piel cuesta miles de dólares al año, le confesó a Julia una tarde, mientras aplicaban compresas de agua de manantial a las plantas dañadas por la tormenta. Pero nada ha hecho que mi piel luzca tan bien.
Eso es lo que hemos estado tratando de decirte, respondió Julia. Estos manantiales no son una oportunidad de negocio, son una responsabilidad y un regalo. El momento de la verdad llegó cuando los equipos de rescate finalmente llegaron a Ravens Hollow, casi 4 semanas después de que comenzara la tormenta. Llegó un equipo de paramédicos y personal de la Guardia Nacional, esperando encontrar supervivientes desesperados que necesitaran atención médica y evacuación. En cambio, descubrieron una comunidad próspera, que no solo sobrevivía, sino que florecía a pesar del aislamiento. La cabaña era cálida y estaba bien abastecida con alimentos en conserva. La infraestructura crítica funcionaba eficazmente y el sistema improvisado de purificación de agua de Arthur despertó la admiración del ingeniero del equipo de rescate. El huerto, aunque dañado por la tormenta, seguía produciendo verduras frescas que complementaban su dieta. Lo más sorprendente para los recién llegados fue la salud de las personas a las que habían venido a rescatar, en particular Julia, cuyos historiales médicos la habían señalado como de alta prioridad debido a sus condiciones previas. Señora, sus niveles de oxígeno son mejores que los de la mayoría de las personas que tienen la mitad de su edad. Una paramédica llamada Jenny comentó, y este perro está en una forma increíble para su edad. ¿Cuál es su secreto? Una vida sana, el aire de la montaña y el mejor sistema de alerta temprana que el dinero no puede comprar. Ranger pareció entender los elogios, moviendo ligeramente la cola, pero su atención seguía centrada en Julia, listo para responder a cualquier señal de angustia. Mientras los rescatistas se preparaban para partir, dejando suministros de emergencia, pero sin insistir ya en la evacuación, el jefe del equipo apartó a Arthur. Llevo 20 años dedicándome al rescate en montaña, dijo. Nunca había visto nada como este lugar. No solo sobrevive, sino que prospera. Y ese perro tuyo, la forma en que nos guió por el único camino seguro hasta aquí, extraordinario. Arthur asintió. Ravens Hollow cuida de los suyos, y Ranger es algo especial. ¿Qué pasa ahora?, preguntó Kevin. No podemos fingir que el último mes no ha cambiado las cosas. Bradford, que se había mostrado inusualmente callado durante la visita del equipo de rescate, finalmente habló. He estado pensando en lo que representa este lugar, no como un negocio, sino como... Titubeó buscando palabras que no le salían con naturalidad a su mente orientada a los beneficios. Como un santuario. Eso es exactamente lo que es, confirmó Julia. La estructura de la fundación lo protege legalmente, reconoció Diana. En realidad es bastante brillante, ya que garantiza que nadie pueda explotar o vender los recursos. Arthur asintió. No creamos este lugar para hacernos ricos. Lo creamos porque se nos concedió un don, y los dones están destinados a compartirse de forma responsable. Ranger, que había permanecido tumbado en silencio durante la discusión, se levantó de repente y se acercó a Bradford, estudiándolo atentamente. Tras un momento de tensión que pareció un juicio, el perro hizo algo inesperado. Puso su pata sobre la rodilla de Bradford, no como saludo, sino en lo que parecía un gesto deliberado de conexión. ¿Qué está haciendo?, preguntó Bradford. Creo que está reconociendo tu cambio de opinión, observó el doctor Brennan. Ranger no solo percibe las necesidades físicas, lee las intenciones. Cuando te enviamos aquí, admitió en voz baja, una parte de mí pensó que quizá no volveríamos a verte nunca más. Que el invierno... No pudo terminar la frase. Pensaste que moriríamos. Arthur completó por él. Nos dijimos a nosotros mismos que era la opción responsable, que estarías mejor en un centro con atención médica, pero sabíamos lo que era este lugar cuando te dimos las llaves. Una ruina donde 2 ancianos y un perro viejo probablemente no sobrevivirían al invierno. Sin embargo, aquí estamos, dijo Julia. No solo sobreviviendo, sino creando algo significativo, algo que nos ayudó no solo a nosotros, sino también a otros. Así que te lo volveré a preguntar, dijo Kevin. ¿Qué pasa ahora? ¿Volvemos a nuestras vidas separadas y fingimos que esto nunca ha pasado? ¿O ha cambiado algo fundamentalmente? La mañana siguiente amaneció clara y brillante, con el aire de la montaña limpio tras semanas de lluvia.
Arthur se levantó temprano, como era su costumbre. Salió al porche y encontró a Ranger ya alerta, vigilando su territorio con ojos atentos. Juntos vieron cómo el amanecer pintaba las cimas con tonos ámbar y dorados. Un momento de paz antes de las decisiones que marcarían el futuro de todos ellos. ¿Qué opinas, chico?, murmuró Arthur. ¿Puede la gente cambiar de verdad o solo se vuelve más hábil para ocultar quiénes son en realidad? Ranger lo miró con esos ojos inteligentes que parecían albergar una sabiduría más allá de la comprensión animal, y luego dirigió deliberadamente la mirada hacia la cabaña principal, donde la familia aún dormía. Uno a uno los demás salieron a la luz de la mañana. Primero Kevin, que había adquirido la costumbre de levantarse temprano durante su aislamiento para ayudar con las tareas matutinas. Luego, Julia y Elder Brennan, absortos en una conversación sobre el nuevo crecimiento que habían observado en las plantas dañadas por la tormenta y tratadas con agua de manantial. Diana apareció con un cuaderno en la mano, ya documentando las prioridades de recuperación para el día. Bradford y Gracie fueron los últimos en salir, todavía adaptándose al ritmo de vida sin despertadores electrónicos ni café servido en la puerta. El desayuno se convirtió en una reunión improvisada del consejo, con pan casero y frutas en conserva de la despensa de Julia como únicos puntos del orden del día. Durante varios minutos, comieron en un silencio agradable. La comida compartida, una continuación de los lazos forjados durante su aislamiento. Finalmente, Bradford dejó su taza y se dirigió a los reunidos con la franqueza que le había llevado al éxito en los negocios. Creo que tenemos que hablar del futuro de Ravens Hollow, no como una oportunidad comercial, sino como un legado familiar. Arthur estudió a su hijo mayor, buscando signos del empresario calculador, pero en su lugar encontró una reflexión que había estado ausente en su anterior enfrentamiento. Te escuchamos. Durante estas semanas hemos visto algo extraordinario aquí. No solo las habilidades de los manantiales o los guardabosques, aunque son extraordinarias. Hemos visto un propósito, es decir, el tipo de vida auténtica que él vaciló y luego continuó con una vulnerabilidad inusual que muchos de nosotros hemos perdido de vista en nuestra búsqueda del éxito. Kevin se inclinó hacia adelante. ¿Qué estás sugiriendo, Bradford? ¿Que todos nos mudemos a la montaña y nos convirtamos en ermitaños? No, respondió Bradford. Estoy sugiriendo que Ravens Hollow representa algo que vale la pena proteger, algo más grande que la ganancia individual. La estructura de la fundación que creaste, asintió con la cabeza a Arthur, lo garantiza. Pero tal vez haya un término medio entre la explotación y el aislamiento, una expansión controlada, explicó Diana. Una estructura formal que mantenga la naturaleza de santuario de este lugar y, al mismo tiempo, lo haga accesible a quienes realmente lo necesitan. Arthur intercambió miradas con Julia. ¿Qué es exactamente lo que tienes en mente? Bradford hizo un gesto amplio. Ravens Hollow como un santuario de curación, no un balneario o resort comercial, sino un lugar donde las personas con enfermedades crónicas puedan venir para estancias prolongadas, donde las aguas y la orientación de los guardabosques estén disponibles para quienes más las necesitan, no solo para quienes pueden pagar precios elevados. ¿Y quién dirigiría este santuario?, preguntó Arthur. Tú, respondió Bradford. Tú y mamá con Ranger. Tú creaste este lugar. Tú entiendes su espíritu. Podríamos proporcionar apoyo, marco legal, asistencia operativa, financiación para mejoras. Pero el corazón y el alma seguirían siendo tuyos. Ranger, que había estado escuchando atentamente la conversación, se levantó de repente y se acercó a Bradford. El perro le rodeó una vez, olfateando, y luego se sentó directamente frente a él, con los ojos fijos en el rostro del hombre, como si buscara algo más allá de las palabras. Después de un largo momento, Ranger ladró suavemente y volvió al lado de Arthur. La evaluación había concluido, pero su conclusión no estaba clara. Creo que Elder Brennan interpretó con cuidado. Ranger se reserva su opinión. Percibe su sinceridad en este momento, pero tal vez esté esperando a ver si sus acciones coinciden con sus intenciones. Bradford asintió lentamente. Es justo. Últimamente no le he dado a él ni a usted muchas razones para confiar en mí.
Gracie, que había estado inusualmente callada durante toda la conversación, finalmente habló. Hay algo más que debemos discutir. Miró a Bradford. He estado documentando todo desde que llegamos. Los manantiales, las mejoras, las habilidades de los guardabosques. Al principio pensé que sería un excelente material de marketing, pero ahora, continuó Gracie, lo veo de otra manera. Esta no es una historia para explotar. Es un legado que hay que proteger. ¿Y si creáramos un proyecto de documentación adecuado? No para publicidad, sino para la preservación, registrando las propiedades curativas, las técnicas de los guardabosques, los conocimientos que has acumulado. Arthur observó a su nuera con nuevos ojos. La calculadora trepadora social parecía haberse retirado, sustituida por alguien con un interés genuino en las propiedades únicas de Ravens Hollow. La documentación tiene valor, reconoció, sobre todo porque los conocimientos de los guardabosques parecen ir más allá de lo que nosotros entendemos. El doctor Brennan asintió con entusiasmo. Desde un punto de vista científico, una documentación adecuada podría ser muy valiosa, no para comercializar los manantiales, sino para comprenderlos. Aquí hay un potencial curativo que la medicina moderna aún no ha comenzado a explorar. La conversación continuó durante toda la mañana, pasando de sugerencias tentativas a planes concretos. La experiencia jurídica de Diana dio forma a una visión para Ravens Hollow que equilibraría la accesibilidad con la protección. Kevin, sorprendiendo a todos con sus ideas prácticas, propuso sencillas mejoras en las infraestructuras que permitirían acoger a más visitantes sin alterar el carácter natural del lugar. Incluso Bradford, que antes se centraba únicamente en el potencial de beneficios, se sintió atraído por el concepto de gestión sostenible en lugar de explotación. Su perspicacia empresarial se reorientó hacia la gestión de los recursos y la conservación a largo plazo, en lugar de hacia los beneficios inmediatos. Durante todo el debate, Ranger se mantuvo atento, acercándose ocasionalmente a diferentes miembros de la familia, como si estuviera vigilando no solo sus palabras, sino también sus intenciones. A mediodía, una nueva visión había comenzado a tomar forma. Ravens Hollow como un santuario curativo con un acceso limitado y cuidadosamente gestionado. Los visitantes acudirían por recomendación, en lugar de por publicidad, se alojarían en cabañas sencillas construidas con un impacto medioambiental mínimo y disfrutarían de los manantiales bajo una guía que honrara sus propiedades especiales. Y lo más importante, el santuario funcionaría como una organización sin ánimo de lucro, y todos los ingresos que superaran los costes de mantenimiento se destinarían a la investigación y la conservación. Arthur reconoció que podía funcionar. Si realmente se seguía centrando en la curación en lugar de en los beneficios, y si Ranger aprobaba a los visitantes, añadió Julia, su criterio para juzgar el carácter había demostrado ser mucho más fiable que el nuestro. El consenso emergente de la familia se enfrentó a su primera prueba esa tarde, cuando apareció un camión en la carretera de acceso recién despejada. Harold Jensen salió del vehículo, moviéndose con una agilidad notable para un hombre que en su día había estado incapacitado por un dolor de cadera, seguido de su esposa, Margaret. Detrás de ellos venían 3 vehículos más que transportaban a lugareños que se habían convertido en visitantes habituales de los manantiales antes de la tormenta. He oído que la carretera vuelve a estar transitable, saludó Harold. Hemos traído algunos suministros que pensamos que podrían necesitar y a algunas personas que echaban de menos sus tratamientos. Ranger se apresuró a bajar para saludar a los recién llegados, rodeando a cada persona en su habitual evaluación antes de guiar a una anciana con manos temblorosas hacia el camino que llevaba al manantial. Arthur presentó a sus hijos a los visitantes, observando sus reacciones mientras presenciaban de primera mano el proceso terapéutico de Rares. El perro se movía con profesionalidad, evaluando a cada recién llegado antes de dirigirlo al manantial adecuado. A veces recuperaba objetos específicos para mejorar su tratamiento, un cojín determinado para una posición adecuada, un cucharón para beber de una fuente concreta o aditivos herbales del jardín de Julia. Nunca había visto nada igual.
murmuró Diana, observando cómo el guardabosques guiaba y un hombre con dificultades respiratorias hacia el manantial para respirar. Es como si estuviera ejerciendo la medicina sin licencia. Mejor que la mayoría de los médicos que he visto, comentó Harold. Ese perro sabía lo que necesitaba antes de que yo dijera una palabra. Llevo meses sin dolor después de que durante años los especialistas me dijeran que la cirugía era mi única opción. A medida que avanzaba la tarde, llegaron más visitantes. La noticia de la reapertura de las carreteras se había extendido rápidamente por la comunidad local. Cada recién llegado era recibido por Ranger, evaluado y dirigido al manantial adecuado. Todos traían consigo historias de curaciones que desafiaban la explicación médica convencional. Bradford, que observaba esta procesión con creciente asombro, se volvió hacia Arthur. Has creado algo extraordinario aquí. No solo los manantiales, sino esta comunidad. Esta gente confía en ti y en Ranger. Arthur asintió. La montaña nos eligió a nosotros, no al revés. Solo somos administradores. 17 visitantes, anotó el Dr. Brennan. Cada uno fue dirigido a un manantial específico y todos informaron de una mejora. La significación estadística es abrumadora. Al caer la noche, la familia se reunió una vez más alrededor de la mesa. Los acontecimientos del día habían profundizado su comprensión de la importancia de Ravens Hollow para la comunidad en general. Creo que hemos estado haciendo la pregunta equivocada, dijo Kevin pensativo. Nos hemos centrado en lo que le sucede a Ravens Hollow, pero tal vez la verdadera pregunta sea, ¿qué nos sucede a nosotros? ¿Cómo encajamos en lo que mamá y papá han creado aquí? Bradford asintió. Tienes razón, este lugar no necesita nuestro permiso para existir. Ya curaba a la gente mucho antes de que llegáramos y seguirá haciéndolo mucho después de que nos hayamos ido. Miró directamente a sus padres. La pregunta es si somos dignos de formar parte de él. Creo que Arthur dijo que Ranger podría ayudarnos a responder a esa pregunta. Como si fuera una señal, el perro se levantó de su lugar de descanso y se acercó a la mesa. Se movió deliberadamente de una persona a otra, pasando tiempo con cada miembro de la familia por turno, con una evaluación más minuciosa que su ritual habitual de saludo. Cuando llegó a Bradford, el perro se detuvo más tiempo, con sus ojos fijos en una comunicación sin palabras. Entonces, para sorpresa de todos, Ranger presionó su cabeza contra el pecho de Bradford, no por afecto, sino como si estuviera escuchando algo dentro del hombre. Después de un largo momento, dio un paso atrás, ladró una sola vez y regresó al lado de Arthur. ¿Qué ha sido eso?, preguntó Bradford. El doctor Brennan, que había estado documentando el comportamiento de Rares, habló con cautela. Creo que estaba comprobando su corazón, no en sentido figurado, sino literalmente. ¿Mi corazón? ¿Por qué lo haría? Bradford se detuvo abruptamente. Brad, preguntó Diana. ¿Qué pasa?, respondió Bradford. Me han estado haciendo pruebas, latidos irregulares, dolor en el pecho. Aún no hay nada concluyente, pero es lo suficientemente grave como para hacerte contemplar la mortalidad, completó Elder Brennan. Ranger percibe estas cosas. En parte, por eso es tan eficaz a la hora de dirigir a las personas hacia los manantiales adecuados. Julia se inclinó sobre la mesa para tomar la mano de su hijo. ¿Por qué no nos lo dijiste? ¿Me habrían creído?, preguntó Bradford. Te habríamos creído, dijo Arthur, porque Ranger lo habría confirmado. Bradford miró al perro. Sí que cuando me llevó a ese manantial en particular el primer día, estaba tratando tu afección cardíaca, confirmó la doctora Brennan. Del mismo modo que ha estado guiando el tratamiento de tu madre, sus habilidades diagnósticas son extraordinarias. La revelación transformó el ambiente alrededor de la mesa, pasando de una negociación a algo más vulnerable y auténtico. La admisión de Bradford de sus problemas de salud explicaba en parte su comportamiento impulsivo, su urgencia por asegurar sus activos y su enfoque en el legado. Ranger, tras completar su ronda por la familia, volvió junto a Bradford y le dio un empujoncito insistente en la mano. Creo, interpretó Arthur, que te está sugiriendo que necesitas otro tratamiento esta noche. Gracie, al ver expuesta la vulnerabilidad de su marido, abandonó su habitual fachada de serenidad.
Por favor, ve con el perro, Bradford. Sea lo que estés sintiendo, confía en él. Bajo la suave luz de la linterna, Bradford siguió a Ranger por el camino hasta el manantial más grande, el que Julia utilizaba para sus problemas respiratorios, pero que, según los diarios de EMTT, también ayudaba a los problemas cardíacos. El resto de la familia los seguía a una distancia respetuosa, unidos en su preocupación. En el manantial, Ranger dirigió a Bradford con suaves empujones a una posición específica donde el flujo del agua creaba una cascada natural a la altura de los hombros, con el Dr. Brennan proporcionando orientación médica. Bradford se sumergió en las cálidas aguas minerales y la tensión abandonó visiblemente su cuerpo mientras el manantial ejercía su sutil magia. Lo siento, comenzó a decir después de varios minutos. Siento que mi ritmo cardíaco se estabiliza, se vuelve más fuerte, más regular. El Dr. Brennan controló su pulso. Tu ritmo se está normalizando. Sean, cuáles sean los minerales presentes en este manantial específico, están teniendo un efecto directo en tu sistema cardiovascular. Bradford miró a sus padres. Vine aquí pensando que podría ayudaros. En cambio, vosotros me estáis salvando de nuevo. Arthur negó con la cabeza. Nosotros no. El guardabosques. A veces tenemos que renunciar al control para encontrar la curación. El aire nocturno se llenó de un extraño silencio, como si la propia montaña reconociera este momento de reconciliación. El guardabosques se sentó alerta al borde del manantial, con sus inteligentes ojos moviéndose de Bradford a Arthur y a Julia, la guardiana de un legado que abarcaba generaciones. En los días siguientes, surgió un nuevo entendimiento dentro de la familia Whitlock. Bradford, humillado por su susto de salud y la respuesta intuitiva de Rares, abandonó cualquier pretensión de tomar el control. En su lugar, ofreció su experiencia empresarial para ayudar a establecer la fundación Ravens Hollow como un santuario de curación legítimo con las protecciones legales adecuadas. Diana, impresionada por los efectos del manantial en su propio dolor crónico, se ofreció voluntaria para crear marcos legales integrales que protegieran la propiedad de la explotación y garantizaran su accesibilidad a quienes la necesitaran. Sus contactos profesionales le proporcionaron acceso a expertos en conservación que podían ayudar a preservar el frágil ecosistema que rodeaba los manantiales. Kevin, que siempre había sido el más adaptable de los hermanos, descubrió un talento inesperado para diseñar y construir las sencillas estructuras necesarias para alojar a los visitantes. Trabajando junto a Arthur, recuperó las habilidades de construcción que su padre le había enseñado cuando era niño, encontrando satisfacción en la creación tangible que su anterior carrera nunca le había proporcionado. Gracie, quizás la que más sorprendió por su transformación, quedó fascinada por el proyecto de documentación. Su experiencia en redes sociales, antes centrada en proyectar una perfección artificial, se redirigió hacia la captura de auténticas historias de curación. Bajo la guía del Dr. Brennan, comenzó a crear un registro completo de las técnicas terapéuticas de Rares y los efectos de los manantiales. A lo largo de esta transformación, Ranger siguió siendo el corazón de Ravens Hollow. Su capacidad para evaluar a los visitantes, orientarlos hacia los tratamientos adecuados y supervisar su progreso se convirtió en la base del enfoque del santuario. La documentación continua del Dr. Brennan estableció la credibilidad científica de lo que, de otro modo, podría haberse descartado como medicina popular o efecto placebo. Lo que han creado aquí, les dijo a Arthur y Julia una noche, es un modelo de curación integradora. Los manantiales proporcionan los minerales, Ranger proporciona la orientación y la comunidad proporciona el apoyo. Es lo que la medicina debería aspirar a conseguir, pero que rara vez logra. 6 meses después de la tormenta que les había obligado a reunirse, el ampliado Ravens Hollow dio la bienvenida a su primer grupo formal de visitantes, personas mayores con enfermedades crónicas que la medicina convencional no había podido resolver. El proceso de selección, supervisado por el Dr. Brennan y un comité de profesionales sanitarios, dio prioridad a la necesidad sobre la capacidad de pago,
con una escala móvil que garantizaba la accesibilidad independientemente de los recursos económicos. Ranger, ahora director oficial de terapia con cuidadores humanos como representantes legales, recibía a cada recién llegado con su característica rutina de evaluación. La edad no había disminuido sus habilidades. En todo caso, su prolongada exposición a los manantiales las había mejorado. A sus 11 años, se movía con el vigor de un perro de la mitad de su edad. Su hocico, antes canoso, ahora mostraba más negro que blanco. Es como un ejemplo viviente de lo que pueden hacer los manantiales, comentó Kevin, el Benjamin Button de la medicina. La reputación del santuario se difundió cuidadosamente a través de redes profesionales en lugar de publicidad comercial. Los médicos con pacientes que no habían respondido a los tratamientos convencionales comenzaron a hacer referencias discretas. Las instituciones de investigación propusieron estudios cuidadosos de las propiedades minerales del agua y las técnicas terapéuticas de los guardabosques. Los residentes locales continuaron con sus visitas regulares, manteniendo la conexión con la comunidad que había sostenido a Ravens Hollow durante su desarrollo inicial. Bradford, que dividía su tiempo entre la montaña y sus responsabilidades empresariales en la ciudad, experimentó una transformación tan profunda como los cambios físicos de sus padres. Su afección cardíaca, tratada regularmente con la orientación de RERS, se estabilizó hasta tal punto que su cardiólogo la describió como una anomalía médica. Durante una de sus visitas, trajo a sus hijos, adolescentes que antes estaban demasiado ocupados con los colegios privados y las actividades programadas como para visitar a sus abuelos. Inicialmente escépticos y apegados a sus teléfonos inteligentes, poco a poco sucumbieron a la magia de Ravens Hollow, especialmente a la asombrosa capacidad de RERS para percibir sus necesidades emocionales no expresadas. La hija de la abuela Bradford le preguntó a Julia una noche, ¿cómo es que Ranger siempre sabe exactamente lo que nos pasa, incluso cuando no decimos nada? Julia sonrió. Él escucha con algo más que sus oídos. Escucha con el corazón. Es una habilidad que la mayoría de los humanos han olvidado. La niña lo pensó. Creo que prefiero aprender lo que sabe Ranger que conseguir más seguidores en Instagram. Este sencillo momento de conexión entre generaciones ilustraba en qué se había convertido Ravens Hollow. No era solo un lugar de curación física, sino un santuario donde podían sanar las heridas más profundas. Los hijos que en su día habían abandonado a sus padres ahora se sentían atraídos por ellos, no por obligación, sino por un deseo genuino de participar en algo significativo. Kevin acabó mudándose a una pequeña cabaña en la propiedad. Sus habilidades arquitectónicas mejoraron el santuario, mientras se alejaba gradualmente de su antigua carrera. Diana mantuvo su bufete de abogados, pero lo reorientó hacia la protección del medio ambiente y los derechos de las personas mayores, con Ravens Hollow como su piedra angular para un propósito auténtico. Incluso Gracie, que antes se definía por la adquisición de bienes materiales y el ascenso social, encontró una nueva identidad al documentar las historias de curación del santuario. Sin embargo, la transformación más profunda siguió siendo la de Arthur y Julia. La pareja que había llegado destrozada y desechada ahora se encontraba en el centro de una comunidad próspera. Su sabiduría y experiencia eran valoradas en lugar de descartadas. Las habilidades prácticas de Arthur y la naturaleza protectora de Julia encontraron su expresión perfecta en el santuario que habían creado a partir del abandono. Pensábamos que nuestra historia estaba llegando a su fin. Arthur reflexionó una noche mientras estaban sentados en el porche. En cambio, solo estaba comenzando un nuevo capítulo. Julia asintió. Los niños nos echaron como si fuéramos inútiles. La montaña nos mostró que todavía teníamos un propósito. Ranger, tumbado felizmente entre ellos, levantó la cabeza al oír sus voces. A sus 11 años, no daba señales de ralentizarse. Sus ojos seguían brillando con inteligencia y determinación. Los manantiales le habían dado una vitalidad prolongada, al igual que habían rejuvenecido a sus humanos. Y tú, viejo amigo, Arthur se dirigió al perro. Tú lo sabías desde el principio, ¿verdad? Que este lugar nos estaba esperando, que estábamos destinados a ser sus guardianes. Rares movió la cola por el porche,
como si estuviera de acuerdo. De repente se puso de pie, con las orejas erguidas hacia la carretera de acceso, en postura alerta, pero sin alarmarse. Minutos más tarde, apareció un vehículo. Kevin regresaba de la ciudad con provisiones. Pero no estaba solo. A su lado, en el asiento del copiloto, iba Eldor Brennan, y en la parte de atrás, un visitante inesperado, un cachorro mestizo de pastor alemán con un pelaje muy similar al de Ranger. Cuando la camioneta se detuvo, Ranger corrió a su encuentro, fijando inmediatamente su atención en el cachorro. El perro más joven salió con cautela y se acercó a Ranger con una mezcla de deferencia y reconocimiento que parecía ir más allá del comportamiento canino normal. La encontré en el refugio de la ciudad, explicó Kevin. Algo en ella me recordó a Ranger, así que le pedí a la doctora Brennan que la examinara. La veterinaria observó la interacción entre los dos perros con interés profesional. Los resultados de su ADN son fascinantes. Comparte marcadores genéticos con Ranger que sugieren que están emparentados. Posiblemente sea descendiente de uno de sus cachorros de hace años, aunque la distancia generacional es difícil de determinar. Arthur recordó la entrada del diario de EMTT. Los cachorros de Rex se han dispersado por todo el país, pero creo que uno volverá algún día, cuando se vuelvan a necesitar los resortes. Los perros recuerdan lo que los humanos olvidan. ¿Tú qué opinas? Julia comenzó a observar cómo la cachorra seguía los movimientos de Rex con una atención inusual. Que está aquí para aprender de él. La doctora Brennan completó. Desde una perspectiva científica, no debería sugerir tales cosas, pero después de todo lo que he presenciado aquí, se encogió de hombros. Ranger no vivirá para siempre. A pesar de los notables efectos de la fuente, tal vez esta sea la forma en que la naturaleza garantiza la continuidad. La cachorra, como si entendiera que era el tema de conversación, se acercó a los escalones del porche. Observó a Arthur y Julia con una intensidad que parecía superior a su tierna edad, y luego colocó deliberadamente una pata en el escalón inferior, sin subir, sino estableciendo conexiones. Ranger volvió a su posición entre Arthur y Julia, mirando de ellos a la cachorra con clara expectación. Creo, dijo Arthur lentamente, que nos están presentando al futuro de Ravens Hollow. Julia asintió. Bienvenida, pequeña. La joven perra subió los escalones con una dignidad sorprendente para su edad y se acomodó junto a Ranger, con posturas que se reflejaban entre sí mientras contemplaban el santuario que habían nacido para proteger. A medida que el crepúsculo se adentraba en la noche, Arthur reflexionó sobre el viaje que los había llevado hasta ese momento. Lo que había comenzado con traición y abandono se había transformado en propósito y comunidad. Los niños que los habían descartado como una carga ahora participaban en su legado. La montaña que debería haber sido su exilio se había convertido en su reino, y a lo largo de todo ello, la constante había sido Ranger, su compañero, guardián y guía. El perro que había demostrado más lealtad que su familia humana, más sabiduría que los profesionales médicos y más capacidad curativa que los fármacos modernos.